Bien, vamos con otra información muy lamentable. El futbolista Jean-Paul Pineda fue detenido por violencia intrafamiliar contra su esposa en la comuna de La Florida. El jugador la habría atacado con golpes y será formalizado durante esta tarde. Max Frick tiene más detalles. Max, buenas tardes. Hola, ¿cómo están, Pato, Pati? Muy buenas tardes. Retomamos el contacto para contar esta noticia realmente lamentable, sobre todo en el 8M, un día en el cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer y lamentablemente hay una persona que es un futbolista, una persona pública que tal vez debería dar ejemplo en este sentido y se encuentra detenido. Estamos hablando de Jean-Paul Pineda, exjugador del gran equipo Colo-Colo, entre otros Cobreloa, Palestino, Vitória en Brasil. Jugó en el Córdoba de España y quien mantenía ya hace varios años una relación con Fallon Larraguibel, una conocida modelo también de la farándula chilena y quien durante esta madrugada lo habría denunciado por violencia intrafamiliar en el contexto de un procedimiento en el cual aparentemente esta persona llega a su casa en horas de la noche en estado de ebriedad y ella denunciaría que habría sido golpeada por este futbolista. Es una versión que llega rápidamente a Carabineros esta denuncia. Carabineros de la comisaría de La Florida concurre hasta el domicilio, detiene a esta persona por flagrancia y es en ese contexto que él fue trasladado hasta la comisaría de La Florida. En pocos minutos más va a salir rumbo al centro de justicia y ya se espera que en el bloque PM se realiza su audiencia de control de detención y formalización de cargos. Este es un hecho lamentable porque ya había habido una denuncia anteriormente de parte de esta presunta víctima, quien dice que este futbolista la habría agredido al interior del domicilio que ambos comparten. Aparentemente no habría habido una separación, eso según nos contó la familia del futbolista, que habrían seguido viviendo en el mismo lugar. Es un hecho que ha causado conmoción por todo lo que ocurrió y que seguramente se va a clarificar en la audiencia. No sabemos qué medidas cautelares podría solicitar el Ministerio Público en este caso. Puede ser tal vez una orden de alejamiento de la víctima, algún tipo de medida de firma quincenal para asegurar la comparecencia del futbolista en los actos del procedimiento. Su padre nos contaba que ya con 35 años Jean-Paul Pineda estaba entrenando con un club de la ANFA, de la Asociación Amateur, que milita en tercera profesional, que es Santiago City, que él creía que con este hecho lamentable que habría protagonizado su hijo, su carrera deportiva seguramente va a llegar hasta acá. Escuchemos precisamente lo que dijo el padre de Jean-Paul Pineda ahí en la comisaría cuando se enteró de esta situación y concurrió hasta allá para hablar con su hijo, que le habría asegurado que no habría habido golpes, por lo menos de su parte, hacia la víctima, que denuncia un hecho totalmente distinto, que sí la habrían agredido. Escuchemos. Supe de la noticia porque me llamó Carabineros que habían tenido una discusión Jean-Paul con Fallon y vine inmediatamente, hablé con él efectivamente se había tomado unos tragos pero tampoco está ebrio, discutieron por un problema que arrastran hace rato ellos, pero en ningún momento hubo golpe y de hecho nunca la ha golpeado, que nunca han estado separados, ellos de que se casaron siempre han vivido juntos, como todo matrimonio tienen problemas, discusiones. ¿Pero habían anunciado que se iban a separar? Sí, están en proceso de separación, incluso porque como les digo ellos tienen una relación tóxica de hace rato, son los dos celosos. Están en proceso de separación, que es ese antecedente que proporciona el padre del jugador. No sé si se maneja además alguna información relacionada, Max, con antecedentes por violencia intrafamiliar que hayan sido al menos denunciados ante la policía. No, por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de eso. Seguramente esa información se va a vertir oficialmente en la audiencia porque ni Carabineros ni el Ministerio Público quisieron entregar una versión oficial. Nosotros recordamos que a través de redes sociales sí la modelo había realizado por lo menos una declaración en la cual decía que tenía problemas conyugales con Jean-Paul Pineda, pero nunca quedó claro en esa oportunidad si había existido una denuncia formal, ya sea en las policías o en el Ministerio Público, lo que pudiera constar previo a este caso y que incluso pudiera servir para el Ministerio Público como un antecedente previo. Según lo que nos contó el padre de Jean-Paul Pineda, él nunca había sido detenido por este tipo de casos, pero
si había sido detenido en una oportunidad saliendo de una discoteca, pero en otro contexto que no tiene nada que ver con violencia intrafamiliar. Entonces, recién nos vamos a enterar en la audiencia si es que efectivamente Jean Paul Pineda tenía alguna otra denuncia de parte de la modelo, porque eso claramente puede haber en su momento tenido consecuencias ya sea de medidas de protección de parte de la Fiscalía o incluso medidas cautelares de parte del tribunal, pero no tenemos conocimiento que eso haya sido así, Pato. Bien, vamos a esperar ahí qué antecedentes se van conociendo durante esta jornada. Va a ser formalizado además Jean Paul Pineda esta tarde. Vamos a ver ahí entonces qué antecedentes se puedan conocer allí. Claro. Y qué medidas cautelares además se puedan solicitar, que eso también es importante poder determinar, Max. Claro, lo que pasa es que acá, por lo menos de lo que se ha hablado siempre, por ejemplo, para diferenciarlo con el caso de Jordi Thompson, es de una agresión, una violencia intrafamiliar que en este caso no constituiría, por ejemplo, un delito de homicidio frustrado, como pasó con el exfutbolista de Colo-Colo, que en esa oportunidad, teniendo en claro, era un delito de femicidio frustrado, ameritaba por la pena del delito una medida cautelar de alta intensidad, como por ejemplo podía ser la prisión preventiva. Pareciera que en este caso la Fiscalía solamente podría pedir medidas de alejamiento de la víctima para asegurar precisamente que esta joven no vuelva a pasar por una experiencia de estas características. Generalmente lo que hace la Fiscalía es dejarlo con medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, algún tipo de firma, puede ser mensual o quincenal, en la unidad policial más cercana al domicilio del jugador, en este caso va a ser la misma 36 Comisaría de la Florida, y con eso se podría asegurar seguramente la comparecencia del futbolista a los actos del procedimiento y también, Pati, asegurar que la víctima esté a salvo, prohibiéndole acercarse al departamento. Lo que nos decía el padre, que eso es bastante difícil porque el departamento es del futbolista y ellos como familia pretendían que Falón Larraguel saliera de ahí, pero claro, hay que tener en cuenta que también ella vive con sus hijos ahí. Y a la hora que este caso, por ejemplo, pasara a un tribunal de familia, lo más probable es que el tribunal de familia va a garantizar por la seguridad y los derechos de los propios hijos que ella probablemente siga viviendo en ese departamento. Claro, que hay un proceso judicial en desarrollo y eso ahí se van a ir tomando todas estas determinaciones independientes de lo que quiera ahí como familiar. La duda que tengo es, ¿se ha conocido algún otro antecedente de cómo ella está, en qué estado se encuentra después de estos golpes que se denuncian? Y también si es que el hijo de ellos habría tenido un rol en este proceso de denuncia. Sí, aparentemente, pero toda esta información extraoficial, nosotros no lo hemos podido corroborar. Sabemos que ella hizo una constatación de lesiones, que es un tema que es protocolar, lo tiene que hacer Carabineros para incluirlo en el informe que va a imputar la Fiscalía a la hora de llegar al tribunal, pero no conocemos el resultado de ese informe de lesiones, no sabemos con qué tipo de lesiones resultó, si es que las hay. Y efectivamente esta también es una información extraoficial, que la hija mayor del matrimonio habría sido precisamente la que baja a esta conserjería para dar conocimiento al conserje de turno de la situación que estaba ocurriendo, y es ella precisamente quien le pide al conserje que llame a Carabineros para poder denunciar esta situación en la cual aparentemente su madre estaba sufriendo violencia intrafamiliar de parte de su padre, que es el futbolista Jean Paul Pineda. Esa es la información que aún no hemos podido corroborar, pero aparentemente sería parte del contexto de esta denuncia que se realiza durante esta madrugada, cerca de las 4 o 5 de la mañana, ahí en la comuna de La Florida. Por eso concurren Carabineros y terminan deteniendo al futbolista Jean Paul Pineda. Claro, y parte además, Max, de las diligencias que se han desarrollado, acá se debe entrevistar también con la víctima, con el conserje además, quien habría recibido también inicialmente esta denuncia o a quien se le habría solicitado algún tipo de ayuda al momento de contactar a Carabineros. Y parte de estas diligencias, por ejemplo, tienen que ver con determinar el estado además en el que se encontraba Jean Paul Pineda, puesto que se ha señalado que estaba bajo los efectos del alcohol. Por ahora no ha trascendido esa información, se ha confirmado si estaba bajo los efectos del alcohol, si es que habría marcado cuánto, por ejemplo. No, eso nos confirmó el padre cuando hablamos con él. Nos dijo que efectivamente cuando logró ingresar a la comisaría para hablar con su hijo, él le había reconocido que había bebido un poco en la noche y había llegado hasta el departamento, y aparentemente todo esto se habría producido en el contexto de una pelea por celos, que es lo que tenía conocimiento el padre de boca propia del imputado, que en este caso es Jean Paul Pineda. Decía que él le había preguntado qué había pasado porque el padre está muy molesto con toda esta situación, porque dice que ya hace más de 2 años le viene pidiendo a la pareja que se separen porque sabe los conflictos que existen entre ambos, y él presentía
de que esto podía terminar de esta forma. Por eso decía que cuando conversó con él le dijo, hijo, ¿cuántas veces te dije que sepárate, hazte un tratamiento, porque la verdad esto va a terminar mal? Y bueno, lamentablemente el futbolista no le hizo caso y terminó en esta situación detenido por un contexto de violencia intrafamiliar, la cual va a ser formalizada en su contra, con todo lo que esto implica. Él estaba ya en el fin de su carrera deportiva, entrenando con un nuevo equipo, pero probablemente a partir de esta situación que ocurrió no sabemos cuál va a ser su situación, pero el padre sí efectivamente reconoce que el mismo Jean-Paul Pineda le confiesa que él sale y llega tarde en la noche al departamento con alcohol y ahí se produce esta pelea. Claro, cabe también hay la posibilidad que se tomen algunas medidas en contra del jugador ahí en este club en el cual se está desempeñando últimamente. Muchas gracias, Max. Vamos a quedar ahí atentos a este caso y sobre todo con la formalización ya durante el curso de esta tarde. Que tenga buenas tardes. Siempre importante recordar el número 1455, que es precisamente para poder hacer una denuncia o solicitar ayuda, alguna orientación en caso de estar siendo víctima de violencia, más aún en un día como hoy, 8 de marzo, Día Internacional